En las últimas fechas, mejorando la instrumentación, se ha, eh, se ha hecho evidente que también hay regiones que ya no pertenecen directamente al ultravioleta, sino es en la transición de ultravioleta y visible, donde hay otras moléculas que también pueden tener esa translocación y darnos la emisión. Obviamente la emisión siempre nos va a dar una longitud de onda mayor. Entonces, pues día a día aprendemos cosas nuevas y entonces evolucionan igual nuestros equipos con los que podemos identificar todas estas interacciones en la materia. Bueno, luminiscencia se le va a llamar a toda la radiación que es emitida por una molécula o un átomo después de que absorbió energía suficiente para alcanzar su estado excitado. Las tres principales formas de luminiscencia, y son las que vamos a estudiar, es la fluorescencia, la fosforescencia y la quimioluminiscencia. Entonces, una característica de esa molécula que se encuentra en su estado excitado es que por la translocación electrónica va a ocupar otro orbital y entonces se modifican todas sus propiedades. O sea, es una entidad que dura, su vida media es muy corta, pero sus características en ese momento cambian de la molécula original, porque pues tiene una geometría distinta, reacciona diferente, etcétera. Entonces se dice que es una entidad nueva. Si podemos decir que este es el espacio que ocupa el elemento en su estado basal, cuando los electrones se translocan, pues aumenta el volumen, aumenta el espacio. Ajá. Y esto se debe por este electrón que se transloca en un nivel de energía mayor y después de un tiempo, pues este tiende a regresar. Y el regreso lo puede hacer por diferentes mecanismos, a través de liberación de calor, de la formación de dos moléculas por los eventos fotoquímicos o simplemente en una vía escalonada va descendiendo energéticamente y liberando un fotón. Entonces, a ver, por aquí quiere entrar alguien. Bueno, entonces durante todo este proceso vamos a tener el estado basal o E0, dependiendo de cuánta cantidad de energía absorbió. Y acuérdense que en el estado basal puede encontrarse porque la materia continuamente está interactuando con el entorno y en el entorno puede haber radiaciones. Entonces, el estado basal es al mismo tiempo una serie de estados vibracionales. Ajá. Entonces, cuando llega esta energía, pues no sabemos en qué estado vibracional se localiza y podemos entonces tener un estado singulete S2, que es el de máxima absorción hasta ahorita descrito o hasta lo que los instrumentos nos han demostrado. Después hay un escalón por debajo que se conoce como estado singulete 1 y otro peldaño más abajo que es el estado excitado triplete. Después de esto, pues entonces ya desciende al estado basal. Bueno, ¿qué caracteriza a la fluorescencia? Entonces, tenemos este estado basal que les había mencionado que constituye con estos estados vibracionales en conjunto, forman parte del estado basal. Cuando hay suficiente energía que se absorbe, puede llegar a este estado excitado 2, singulete,
del estado excitado 2 desciende, porque hasta el momento no se conoce que lo pueda hacer de manera directa al estado basal, sino que tiene que descender al estado cingulete 1 por conversión interna, y ya estando en el cingulete 1 desciende a la fluorescencia. Si la energía no fue suficiente para alcanzar un sistema energético S2, pues entonces queda en S1 y de aquí podría descender al estado basal y tenemos un fotón que se conoce como una emisión de luz fluorescente, ¿sí? Esta energía de emisión durante el momento de excitación, pues aquí hay un gasto de energía por los movimientos cinéticos que se provocan y entonces se pierde calor. Por lo tanto, la energía que libera como fluorescencia es menor que la energía que absorbió, la energía de excitación. Entonces, la longitud de onda de un fotón fluorescente tiene una longitud de onda mayor que la longitud de onda de excitación. ¿Ok? Entonces, dentro de estos procesos de desactivación, lo que caracteriza a la fluorescencia es la conversión interna cuando tiene un estado de excitación 2 que desciende a un estado de excitación 1 y es un proceso intermolecular. O sea, el movimiento cinético es lo que disminuye la cantidad de energía que tienen esos electrones. En el esquema, o sea, si ustedes se acuerdan, nos decían que la representación de los electrones en la última capa, pues se iban llenando de orbital en orbital y en el, bueno, en el orbital S era un electrón y otro que se aparea. En un estado P, pues tienen que llenarse como las tres casillitas hacia una dirección de spin y hasta que completara, pues entonces se empezaban a parear los electrones y así sucesivamente. Bueno, vamos a suponer que la última capa de electrones de una molécula, aquí están en su estado basal, tiene un par de electrones apareados. Entonces, cuando absorbe energía, este electrón se excita y entonces alcanzará un nivel energético mayor. Este nivel energético es el cingulete. Y si observan, conserva el spin original. Entonces queda en el estado basal un electrón desapareado y el otro electrón ahora se localiza en la misma posición original, pero en un orbital de mayor energía. Ajá. Entonces, las moléculas de este estado, cuando regresan, van a emitir lo que se conoce como fluorescencia. Lo que caracteriza a la fluorescencia es que es la vida media de la emisión fluorescente es muy corta. Está alrededor de 10 a la menos 9 a 10 a la menos 7 segundos. Esto quiere decir que si yo la fuente de luz de excitación la apago, en ese momento dejamos de ver la fluorescencia, porque es tan corta su vida media que en automático, en cuanto se detiene la luz que lo está excitando, se detiene la emisión. Y bueno, para caracterizar el sistema, o sea, para poder estudiar estos compuestos fluorescentes, es necesario estandarizarlos y saber a qué longitud de onda voy a excitarlo. Entonces necesito construir un espectro de absorción donde tenga la longitud de onda en el eje de las X y la absorbancia en el eje de las Y. Y así voy a observar esta curva. Entonces, cuando necesite determinar a este analito, lo puedo hacer por absorción. Y si requiero, además, identificarlo por
su emisión, esta longitud de onda de máxima absorción corresponde a la longitud de onda de excitación. Ajá. Entonces, tengo mi fuente de energía, utilizo el selector con la longitud de onda de excitación y entonces esta luz pues va a incidir en la muestra. Y en esta muestra puedo determinar el porciento de luz transmitida, ajá, directamente para evaluarlo, o también si sé que va a emitir luz, que es un compuesto que va a fluorecer, pues la emisión, ajá, va a ocurrir en todas direcciones, 360 grados. Puede entonces determinar cuál es esa longitud de onda de esa luz de emisión por un espectro, pero ahora un espectro de emisión. ¿Cómo lo grafico? Pues en el eje de las X pongo la longitud de onda y ahora en el eje de las Y lo que voy a tener son unidades relativas de fluorescencia. Uh-huh. Y puedo graficar igual. Hago mi representación gráfica y determino aquí la longitud de onda de máxima emisión. Ustedes pueden ver que en la emisión pueden existir longitudes de onda que están aquí alrededor de la curva, pero selecciono esta que es la longitud de onda de máxima emisión en el pico más alto porque es la longitud de onda donde voy a determinar con mayor sensibilidad este analito. Por eso elijo esta. Entonces voy a necesitar otro selector de longitud de onda para leer esta longitud. Ajá. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Chicos. Entonces, siempre que vaya a evaluar a un compuesto fluorescente, necesito estandarizar mi longitud de onda de máxima excitación y mi longitud de onda de máxima emisión para hacer la determinación de este analito. Ahora también observo que hay un desplazamiento que mencionamos que porque hay gasto de energía, la longitud de onda de emisión pues va a ser una longitud de onda mayor que la longitud de onda de excitación. A esto se le conoce como desplazamiento de Stokes. Uh-huh. Bueno, y así como lo estuvieron revisando en el laboratorio, existen variables que van a afectar esa emisión fluorescente. En todas las determinaciones, siempre se tiene que evaluar todos los factores antes de llevar a cabo la determinación. O sea, ¿qué factores son los que me pueden afectar la cuantificación de una sustancia? Entonces, sabemos que, por ejemplo, pues tenemos que ver en el caso del espectro de luz visible, cuando se forma un complejo colorido, pues hay que ver la estabilidad de ese color, cuánto tiempo toma el desarrollo de ese color, qué cantidad de cromógeno tengo que utilizar para poderlo determinar y tener esa certeza, cuál es el pH en el cual puedo observar mejor esa sustancia, cuáles son los compuestos que podrían afectar la medición de esa sustancia colorida, etcétera. Entonces, así como determiné los diferentes factores para el intervalo visible, pues cada una de las determinaciones en los diferentes espectros también tengo que evaluar esos factores para utilizar todo el contexto que me favorezca una medición asertiva. Uh-huh. Entonces, tengo que conocer el tipo de transición que lleva a cabo esa molécula en particular, conocer su estructura, saber si tengo rigidez estructural en la misma, la temperatura en donde se favorece la emisión de la fluorescencia,
cuál es el disolvente donde me conviene realizar el ensayo. Y acuérdense que dentro del disolvente el pH. Ahorita vamos a ver cómo afecta en cada uno de los casos. La cantidad de oxígeno que se encuentra presente, la concentración de analito donde tengo linealidad en la medición. Y finalmente, con todos estos factores, pues tengo que evaluar el rendimiento cuántico de la fluorescencia. Entonces, yéndome a estructuras, pues todas las sustancias podrían ser fluorescentes, pero no todas ellas fluorescen. Y analizando sustancias en mi intervalo de 200 a 400, pues debo de saber que solamente compuestos funcionales que contienen dobles ligaduras potencialmente pueden ser fluorescentes. ¿Cuáles son los que tienen mayor probabilidad? Los que adicionalmente a tener dobles ligaduras se localizan en compuestos cíclicos donde podría existir resonancia. Ahora, si tengo una molécula alifática, o sea, en cadena, ¿no puede florecer? Sí, algunas pueden florecer. ¿Cuáles? Pues cuando los dobles enlaces se encuentren conjugados. Entonces, esa también potencialmente podría ser una sustancia fluorescente. Sin embargo, pues algunos sustituyentes pueden erradicar o abatir la fluorescencia. Por ejemplo, el benceno es una molécula fluorescente, pero si tengo un sustituyente con un halógeno, la fuerza de atracción que tienen los halógenos modifica la resonancia dentro de la molécula y entonces la fluorescencia disminuye. Entonces es muy importante conocer la estructura de la molécula antes de hacer la determinación. Bueno, algunas sustituciones por ácidos carboxílicos o carbonilos por la fuerza igual de los electrones de no enlace van a hacer que la nube electrónica se atraigan a esa región de la molécula y entonces disminuye la resonancia. Entonces esto va a disminuir la fluorescencia. No todas las estructuras cíclicas florecen, entonces aunque veamos una estructura cíclica, pues no le vamos a apostar a que todas florecen. Depende cómo es la estructura. Por ejemplo, si en la piridina vemos que sí hay uniones dobles, pero se encuentra un nitrógeno que contiene electrones de no enlace, estos electrones van a alterar la resonancia de la molécula, entonces la piridina no florece. Así también lo ocurre con la pirrol, con el grupo pirrol, el furano y el tiofeno. ¿Sí? Entonces estas moléculas no son fluorescentes. En cuanto a la rigidez estructural, aquí está el ejemplo de dos moléculas similares. La diferencia es que el fluoreno tiene esta unión covalente y el bifenilo pues carece de ella. Entonces, en el bifenilo, el hecho que solo esté unido por este enlace ayuda a que tenga mayor flexibilidad la molécula y entonces pierde la conjugación intramolecular. Entonces es una molécula que no florece. En el fluoreno, este enlace con el CO2, carbono con dos hidrógenos, entonces va a bloquear el movimiento, ¿sí? El movimiento estérico, y entonces hace una molécula plana, le da rigidez a la estructura, y aquí sí se puede observar fluorescencia. Lo mismo puede ocurrir con enlaces en coordinación, y el ejemplo se encuentra con la hidroxiquinoleína. Cuando está solita, no florece. Cuando se encuentra coordinada con metales, el zinc, es un compuesto que florece. Y si se acuerdan, los forenses identifican la presencia de sangre porque, ¿sí han visto? Hasta en las series
forenses, como andan ahí con su lamparita, ¿qué detectan? ¿Por qué saben que por ahí hubo una manchita de sangre? ¿Mm? ¿Nunca se han preguntado? ¿Podría ser por el hierro en la sangre? Sí, y está en coordinación con los grupos hemo. Eso es lo que florece. Uh-huh. Por eso si le pasan esta lámpara de mano ultravioleta, pues saben dónde no limpiaron bien y hay un remanente de sangre. Exactamente. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la temperatura, si yo voy incrementando la temperatura, las moléculas, aumenta la cinética dentro del, de la solución y se empiezan a mover con mayor velocidad. Esto va a provocar colisiones. Ajá. Y cada vez que colisionan, pierden energía en forma de calor. Entonces, ¿qué va a pasar? Si la energía se pierde en forma de calor, va a disminuir la posibilidad de que haya fluorescencia. Uh-huh. Si por el contrario es una solución donde se va incrementando la viscosidad, pues lo que estaba libre en movimiento, todos los analitos que se podían mover, a medida que va aumentando la viscosidad, pues la viscosidad detiene el movimiento, las hace más difíciles de moverse entre sí. Por lo tanto, si hay menos movimiento, hay menos posibilidades de colisiones y la fluorescencia se favorece. Uh-huh. En cuanto al pH, pues fue una determinación que revisaron en las prácticas de laboratorio. Aquí es importante conocer cómo es la molécula. La molécula cambia de forma en función de en qué pH se encuentra. Entonces, si analizamos la estructura a lo largo del pH, de la escala de 1 a 14, vamos a observar que esta estructura, dependiendo de los grupos funcionales que contenga, va a haber una región ácida donde está protonada. Si vamos a poner el ejemplo de solamente dos pKs, dos grupos funcionales, en el pK, si se acuerdan que es el pH donde las dos isoformas se encuentran en equilibrio, 50% protonada, 50% desprotonada. Entonces, cuando están protonadas, esta carga formal puede alterar la conjugación o la resonancia en una estructura y entonces se disminuye la fluorescencia. Si vamos aumentando el pH, nos vamos a topar con el punto isoeléctrico, que es el suiterión. Entonces, en una forma en suiterión favorece la fluorescencia y luego nos vamos al otro extremo, donde ahora se desprotona todo, adquiere nuevamente una carga formal ahora negativa y entonces esta carga modifica o altera limita la facilidad de resonancia, entonces pierdo fluorescencia. De los resultados que ustedes obtuvieron en el caso particular de la riboflavina, para establecer cuál es el intervalo, pues se van a los dos pKs. Entre los dos pKs, entre un grupo y el otro, pues es en donde la molécula tengo mayor oportunidad de que analice la fluorescencia de la vitamina. ¿En dónde va a tener su mayor fluorescencia? Pues donde esté el punto isoeléctrico. Ajá. Entonces yo puedo analizarlo así y cambia dependiendo de cada una de las moléculas. Por eso tengo que conocer la estructura de estas moléculas fluorescentes. ¿Ok? ¿Alguna duda con ello, chicos? Mm, bueno, teniendo, pero creo que ya respondí hace rato. Uh-huh. ¿No? ¿Ya no hay duda? ¿Sigo? Bueno. Otra molécula que también puede repercutir es
el oxígeno que se encuentre en el aire, la exposición de oxígeno, puede provocar alguna reacción fotoquímica y entonces hay pérdida de fluorescencia. También la luz incidente, acuérdense que la luz del sol, dentro de las longitudes de onda que existen, está la luz ultravioleta. O sea, no la observamos, pero está presente. Esta energía de la luz ultravioleta en algunas moléculas puede alterar y puede disminuir su capacidad fluorescente. Uh-huh. Otro fenómeno se conoce como atenuación. Ya la sustancia que provoca la atenuación es la disminución de fluorescencia. Se le llaman quencher, por la palabra en inglés, o atenuador. Ajá. Lo que hace esta molécula quencher o atenuadora es que si se localiza cerca del fluoróforo, entonces imagínense que el fluoróforo está emitiendo su luz y el quencher se encuentra cerca, en distancia, para cada quencher hay una distancia en específico, pero es cuestión de unos cuantos nanómetros, capaz de que absorbe esa energía. Y si está absorbiendo esa energía, pues entonces se observa un apagamiento de la fluorescencia. Ajá. Entonces, gracias a este fenómeno que se observó con las sustancias quencher, es que se inventa la PCR o la reacción de la polimerasa en cadena cuantitativa. Uh-huh. ¿Por qué? ¿Ustedes sí saben qué es la reacción de polimerasa en cadena? La reacción de la polimerasa Uh-huh. es... ¿en qué consiste o qué es? Ajá, ¿qué es? Pues es básicamente agregar a un material genético la enzima de la polimerasa a fin de Uh-huh. replicarlo múltiples veces para que sea más, esté en mayor cantidad de ese fragmento específico, ¿no? Exacto, entonces, acuérdense que la biología molecular, ¿cuándo nace? ¿En qué época? Segunda mitad del siglo XX. Exacto, una vez que se elucida la estructura de la doble hélice, porque por mucho tiempo una de las moléculas que más estudiaron fueron las proteínas. O sea, las proteínas, las personas estaban trabajando en algo que les interesaba y apareció una proteína. Que estudiaba esto y apareció una proteína. Que estudiaba aquello, estudiaba. O sea, las proteínas son ubicuas, tienen diferentes formas, un sinnúmero de funciones, etc. Y entonces siempre se preguntaron cuál era la proteína que en ella se encontraba la responsabilidad de la herencia. Pero por más que le buscaban y le buscaban y le buscaban, pues como que no encontraban cuál era esa proteína, ¿no? Y por ahí luego se topaban con algo, una molécula ahí toda mucosa, así medio fea, ¿no? Que no tenían ni idea de para qué servía. Nada más sabían que era medio ácida y por ahí. Pero cuando estaban tratando de buscar de alguna manera siempre aparecía esa molécula. Bueno, pues fue hasta 1953 cuando, pues por fin, están todas las evidencias y está la publicación, que bueno, ya no le dieron el reconocimiento a Rosalind Franklin, aunque fue ella realmente la que hizo este descubrimiento, que era el DNA, la molécula donde se encontraba toda la información genética. ¿Mm? A partir de ese momento es que nace lo que hoy se conoce como biología molecular. Entonces, una de las preguntas fue, pues ahora quiero imitar cómo es que copia las células el material genético. Entonces, de ahí aislaron a la DNA polimerasa de Escherichia coli, que Escherichia coli, bueno, le estudiaron el derecho y el revés y todo.
Pero copiar lo que hacían las células in vitro, pues implicaba mucho trabajo y requiere de un gran número de complejos proteicos enzimáticos para hacerlo. Entonces, pues primero se dieron cuenta que necesitaban abrir la doble hélice para que queden ahí los primers unidos, para que indiquen las porciones del copiado. Se inicia el copiado y se vuelve a copiar en el momento en que vuelva a duplicarse la célula, etc. Bueno, pues para poder entender ese material genético, porque una cosa es encontrar qué es el DNA y otro cómo funciona. Entonces ahí fueron como los primeros pininos para saber sobre la forma como se duplica el material genético y por fin, así los ingredientes de cocina en un tubo de ensayo, imitar la duplicación del material genético en un tubo. Ajá. Entonces lograron abrir la cadena no con una helicasa, como lo hace la célula, sino por medios físicos, que es incrementando la temperatura, lo llevan a ebullición, se rompen los enlaces por puente de hidrógeno entre las bases, se separa y luego le ponen los primers porque necesitamos decirle dónde va a iniciar el copiado. Ajá. Y pues todos los ácidos nucleicos tienen dirección, 5', 3', en el 5' está el fosfato, en el 3' está el grupo OH, y el grupo OH es súper importante para que ahí se ancle la polimerasa y empiece a copiar. Le pongo todos los DNTPs para que los vaya incorporando. Necesita energía, entonces le pongo ATP, necesito un cofactor, le pongo magnesio, y el regulador para que, como toda enzima, pues necesita un pH, una fuerza iónica, y se pone a trabajar. Pero bueno, eso ponerlo en el tubito de ensayo, lo que la célula lo hace con los ojos cerrados, por decir algo, pues nosotros, ok, se abre la cadena, hay la hibridación de los primers, se empieza la polimerización, pero si lo regreso, porque pues una molécula, o sea, si a nuestros ojos las moléculas, pues es así como casi muestra de fe, ¿no? Necesitamos de la instrumentación para evidenciar los fenómenos a nivel molecular. Pero aún con la instrumentación, la copia de una sola molécula, pues hoy en día ya se puede hacer la duplicación de una sola molécula, ¿no? Pero en ese entonces, en los años 50, era complicadísimo poder evidenciar la presencia de una sola copia. Necesitábamos aumentar el número de copias para poderlo ver. Ajá. O bueno, que nos ayude la instrumentación para verlo. Y si queríamos volver a hacer el copiado, pues era una enzima que trabaja en Escherichia coli, o sea, máximo 37 grados centígrados. Si la volvemos a poner a temperatura de ebullición para que se abra nuevamente la cadena, pues la DNA polimerasa nada más, ¡pup!, ya no funciona. Y entonces hasta ahí se me acabó la oportunidad de seguir copiando. Entonces tuvo que haber intervenido otro investigador que así se le abrieron las antenas y se acordó, porque pues era microbiólogo también y conocía que hay organismos en todas partes. Ajá. Y se acordó que había organismos que crecen a temperatura de ebullición. Pues si pueden sobrevivir a temperatura de ebullición, su enzima que copia el DNA, pues debería de hacerlo a una temperatura muy parecida a la ebullición. Y entonces este organismo se llama Thermus aquaticus. Lo aísla y entonces observa que maravillosamente esta DNA polimerasa de Thermus aquaticus pues puede calentarse y no sigue trabajando eficientemente. Entonces, esta DNA polimerasa de Thermus aquaticus, para distinguirla de la DNA polimerasa de Escherichia coli, pues le pusieron TAC polimerasa, T de Thermus, AC de Aquaticus. Entonces así se llama, TAC polimerasa. Y ya hoy en día, a partir de la TAC, pues le hicieron, ya hay 1000 versiones, ¿no?, de la TAC polimerasa de acuerdo a
lo que quiera hacer el investigador con el copiado de esa región. Bueno, pues lo que hacían antes, incubación, acuérdense que usaban un tubito de ensayo común y corriente, y entonces tenían estos baños de incubación a diferente temperatura, ponían su tubo en un incubador, lo cambiaban al otro y lo regresaban, lo ponían en uno, lo cambiaban en el otro, lo cambiaban en el otro y lo regresaban, y así. Entonces había un esclavo para hacer todo esto, ¿no? Pues un esclavo analista. Y al final, bueno, ya tenían un producto de amplificación. Pero, pues ya saben, todas las empresas pues siempre andan inventando equipos para facilitar el trabajo del analista y las necesidades en el momento. Y entonces inventaron el termociclador, que ya es un aparato que ya no tiene que estar el analista cambie y cambie, ¿no?, de temperaturas para obtener un producto de amplificación. Y ya tubos pequeñitos como de unos 200 o 100 microlitros, ahí ponen su reacción y lo meten en el termociclador. Pero, ¿qué pasaba en el termociclador? Pues es una caja oscura. No sé lo que pasa. Lo único que sé es que pongo los ingredientes en el tubo y al final veo el resultado y hasta que hago una electroforesis veo si amplificó o no amplificó y hasta ahí quedó la cosa. A esto se le llama PCR cualitativa. ¿Amplificó o no amplificó? Pero pues nosotros siempre queremos mejorar y mejorar y mejorar todas nuestras determinaciones. Entonces, ¿cómo puedo lograr saber con cuántas copias empecé? O sea, cuántas de las que yo extraje de la célula había al inicio. Entonces, para esa PCR cuantitativa es que se acuerdan del fenómeno de atenuación. Ajá. Entonces, adicionalmente a los primers que delimitan la región de amplificación, introducen una sonda que va a parearse en la región interna de la región donde yo voy a empezar a amplificar. Para que tenga ese fenómeno de atenuación, esta sonda se le va a llamar sonda Tachmann. Tachmann porque va a ver cómo copia la Taq polimerasa y Mann de un jueguito de los años 80 que se llamaban Pac-Man. Ajá. Bueno, así son los científicos, etcétera, que siempre les gusta hacer las cosas más divertidas a los analistas. Entonces, ¿en qué consiste? Esta sonda Tachmann, que va a hibridarse en el interior del producto amplificado, entonces en el momento que se separan las cadenas, tengo el oligo de un extremo, el oligo en el otro extremo y la sonda en medio. La DNA polimerasa, bueno, se abren las cadenas, se unen los primers en la segunda etapa de la amplificación y luego la tercera etapa es el copiado. Cuando empieza a copiar la DNA polimerasa y se topa con la sonda Tachmann, funciona como si se encontrara con un fragmento de Okazaki. Ajá, en la célula tenemos un copiado con un solo primer y entonces copia toda la cadena de aquí hasta el final. Y la otra es la cadena atrasada, entonces va poniendo primers y va copiando en trocitos. Entonces, como no tiene que dejar esos trocitos, los quita y termina de copiar, los quita y termina de copiar. Esos fragmentitos que quita se llaman fragmentos de Okazaki. Pues la sonda Tachmann funciona como si fuera un fragmento de Okazaki. Ajá, lo va quitando. Y como la sonda Tachmann, igual que cualquier secuencia de ácidos nucleicos, en el 5' va a tener el fosfato y lo sustituyen por un fluoróforo. Y en el 3' el OH lo van a sustituir por un quencher. Ajá.
Mientras esté a una distancia de 6 nucleótidos, el quencher absorbe la energía del fluoróforo. Ajá. ¿Hasta ahí queda claro, chicos? Vocecitas. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bueno, pues entonces empieza a copiar la DNA polimerasa. Es la primera copia que empieza a copiar y se enfrenta a la TACMAN. Cuando está frente a la TACMAN, lo que hace es ir quitando nucleótido por nucleótido y al quitar el primer nucleótido, que es el 5' con el fluoróforo, se aleja porque lo corta y se va a la solución. La distancia es mucho más grande. Y ahora sí, el fluoróforo emite sin que esa luz la absorba el quencher. Entonces, el aparato detecta esa luz. Y así voy a tener una primera copia, un fotón, 2 copias, 4 copias, 8 copias, 16 copias, 32 copias, etcétera. Y voy aumentando la intensidad de fluorescencia. Ahora sí puedo, porque se genera una curva sigmoide, y puedo calcular por el número de ciclos, ajá, porque mientras menos material tenga al inicio, necesito más ciclos para que lo detecte el aparato. Y así es como puedo saber cuántas copias había al principio. Esa es la PCR cuantitativa. Ajá. ¿Les quedó claro? ¿Sí o no? No oigo nada. Bueno, vamos a ver un video al respecto. Nuclease probes incorporate a fluorescent reporter molecule. A ver desde acá. 5' nuclease probes incorporate a fluorescent reporter molecule at either the 5' or 3' end of an oligo, and a black hole quencher at the opposite end. The first step involves heat. 5' nuclease probes incorporate a fluorescent reporter molecule at either the 5' or 3' end of an oligo, and a black hole quencher at the opposite end. The first step involves heating to denature the double-stranded DNA into single-stranded DNA. During the second step, a forward primer anneals to the target strand of DNA and is extended by Taq polymerase. A reverse primer and 5' nuclease probe then anneal to this newly replicated strand. The polymerase cleaves the probe from the target strand. Upon cleavage, the reporter is no longer quenched by its proximity to the black hole quencher, and fluorescence is released. BHQ plus probe. ¿Quedó claro, chicos? Sí. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? 6. Entonces, a ver, nos vamos al siguiente enlace. ¿Cuál es el cuarto, verdad? Sí. Vámonos al otro. Ok, ¿dudas hasta aquí, chicos?
¿No? ¿Ninguna? Creo que no, profe. Bueno, vamos a seguirle. Ok. Otro factor que nos va a afectar, pues, es la concentración. Entonces, debemos de medir cuál es el intervalo de concentración donde la determinación de la emisión cumple la ley de Bouguereau, porque llega un momento en que la tendencia, pues, es a una desviación negativa de la ley de Bouguereau, y esto es por efecto del incremento de moléculas en solución. Cuando aumenta la cercanía entre molécula y molécula, es lo que está ocurriendo con el quencher. El vecino, la molécula vecina, absorbe la luz que emitió el vecino. Y si logra excitarse, pues entonces emite un fotón. Pero en lugar de tener relación de una molécula excitada, un fotón emitido, pues aquí va a ser dos moléculas excitadas y un fotón emitido. Y llega un momento, porque cada vez que hay una longitud de onda de emisión, pues la longitud de onda tiene menos y menos y menos energía. Entonces, si ya esta energía ya no es suficiente para excitar al analito, pues entonces imagínense que incide a 3 analitos, pero ya no hay ningún fotón liberado. Entonces se atenúa, se apaga. A esto se le conoce como autoatenuación. Entonces ya no tengo una relación directamente proporcional entre las unidades de fluorescencia, las unidades relativas de fluorescencia y la concentración, por autoatenuación y autoabsorción. Otro fenómeno que ocurre es que con el incremento también de moléculas, pues aumenta la posibilidad de colisiones. Y si si chocan, se pierde la energía en forma de calor. Entonces ya no hay energía suficiente para la excitación. Eso es lo que ocurre con el incremento en concentraciones. ¿Cuál fue el intervalo que determinaron para riboflavina? ¿En qué intervalo mantiene la linealidad? Acaban de hacer esa práctica. ¿En qué concentración? ¿Qué intervalo de concentración tenían la relación lineal? ¿Están mudos? ¿Están ahí? ¿Ya se fueron? Aquí estoy, bueno, aquí estamos, pero estoy revisando. ¿Ya no se acuerdan? De entre 0 a 5 me parece. Sí, determinaron de 1 a 5. Algunos reportan que todavía 10 podría caer en la concentración de linealidad, pero más allá de 10 partes por millón, aquí las unidades también son importantes, partes por millón, pues entonces ya no es confiable las lecturas. Para cada analito fluorescente se debe de determinar este intervalo de concentración para evaluar bien las cantidades de compuestos fluorescentes o de analitos que fueron acoplados a una etiqueta fluorescente, porque también se puede evaluar, por ejemplo, una proteína a la cual se le une un complejo fluorescente o se une con un anticuerpo que lleva en la fracción FC. Los anticuerpos tienen dos regiones, la
sí se acuerdan que el anticuerpo es como una Y. Entonces, las dos, la parte superior de la Y, es la fracción AB o variable, que es lo que identifica las sustancias, y la otra, la del palito de la Y, sería la fracción FC. Es FC porque es la región que cristalizaba. Y es la que no cambia. Entonces, ahí podemos acoplarle un fluoróforo y cuando reconoce a un carbohidrato, a una proteína, la que ustedes quieran, pues entonces por acoplamiento de reacción puedo ver la fluorescencia. También así se determinan. Para eso se usa la fluorescencia. La fluorescencia está teniendo una relevancia muy fuerte en los métodos analíticos. Por el intervalo de linealidad, por la diversidad de los colores que podemos determinar. Entonces, en los aspectos de genómica, proteómica y metabolómica es muy útil porque se pueden medir muchas sustancias al mismo tiempo poniéndole colores diferentes. Y el límite de detección también es en el orden de picomoles. En los nuevos aparatos incluso se llegan a atomoles, que son cantidades realmente muy pequeñas de concentración de analito. Bueno. Ok. Entonces, todo ello es que en suma puede modificar la eficiencia cuántica de fluorescencia o el rendimiento cuántico de la determinación fluorescente. Si no hubiera todos estos aspectos, o sea, durante la estandarización, pues tengo que cuidar el pH adecuado para la emisión, las longitudes de onda de excitación, la longitud de onda de emisión, el intervalo de concentración donde se mantiene la linealidad, la ausencia de algunos factores que pueden disminuir la emisión fluorescente, etcétera, etcétera. Entonces, si no hubiera, pues entonces sería un 100% de rendimiento cuántico. Pero todas estas constantes en el denominador son todas las variables que pueden afectar a la eficiencia cuántica. Bueno, en cuanto a los aparatos, si se acuerdan del esquema general de los espectrofotómetros, necesitamos pues una fuente de luz, la cual va a irradiar un abanico de longitudes de ondas, se tiene un selector de longitud de onda específico para el analito que vamos a analizar. Entonces tenemos esta luz monocromática, pasa por la muestra donde se llevan a cabo los fenómenos de absorción y lo que no se absorbe se transmite y lo detecta un detector y lo vemos en el galvanómetro. Ese es el esquema general. De ese esquema general, en los aparatos que miden fluorescencia, se modifica porque vamos a medir no la luz que absorbe, sino vamos a determinar la emisión. Y como no necesitamos esta trayectoria en línea recta, la luz de emisión pues es un rayo que ocurre a 360 grados, es una esfera, imaginemos a los analitos como si fueran una esfera, lo puede hacer en cualquier dirección. Entonces, para evitar la influencia de este rayo incidente, la posición donde menos me va a repercutir el efecto de esta luz es a 90 grados. Entonces, en 90 grados es todas las luces de emisión que tengan este ángulo son las que se van a determinar. Ahora, si se acuerdan, puede haber diferentes longitudes de onda. Aquí está. En el esquema de emisión tengo también este abanico de longitudes de onda. Por eso es que salen diferentes longitudes de onda de emisión, pero específicamente vamos a determinar la longitud de onda de máxima emisión, porque es la que me va a dar mayor sensibilidad del analito que estoy revisando.
Por eso te necesito otro selector de longitud de onda para elegir a esa longitud de onda de máxima emisión. Y aquí ya tendría el detector y un galvanómetro. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia? Es que no estoy midiendo el efecto directo de absorción, sino estoy determinando emisión y entonces necesito otro selector de longitud de onda y un detector en una dirección de 90 grados. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí. Muy bien. En cuanto a las fuentes de luz, pues estas han ido cambiando con el tiempo. La más económica era la luz de una lámpara que nos da la radiación ultravioleta. O sea, ¿cuál es esta lámpara? A ver, chicos, ¿cuál es? La lámpara de deuterio. Y en los espectrofluoróferos, por la amplitud de las emisiones de las lámparas del xenón, el arco xenón, fueron de las que clásicamente tenían en los aparatos. Entonces, podemos usar la lámpara de deuterio, la lámpara de xenón, que tengo radiaciones ultravioleta, visible e infrarrojo. También se pueden usar lámparas de mercurio, la mezcla de xenón-mercurio, lámparas de halógeno, cuarzo y tuxteno, de mercurio y argón, y en últimas fechas, pues está apareciendo la lámpara de emisión de diodos, y las lámparas estrellas son las lámparas láser diodos. Las lámparas láser tienen la ventaja de concentrar la potencia de la luz y casi podemos llamar que es una longitud de onda monocromática. Tengo una duda, profe. ¿Cuál era la diferencia entre el espectrofluorómetro y el fluorómetro? Espectrofluorómetro y fotofluorómetro. Ok. La diferencia va a estar en el selector de longitud de onda. Acá. Bueno, no se los puse. Cuando es fotofluorómetro, es que voy a utilizar filtros, estos filtros coloridos. Las mediciones que les dimos en la práctica fueron hechas en esos fotofluorómetros, usaron filtros. El equipo por sí mismo es más barato, pero la limitación es que solo puedo determinar sustancias con ese juego de filtros. Si tengo otra sustancia, pues entonces tengo que comprar otro filtro o otros filtros, porque aquí se necesitan dos. Entonces, aunque el espectrofluorómetro es más caro, me da la versatilidad de analizar mayor número de moléculas en el mismo aparato. Entonces, próximamente, y todo va bien, porque quedó a la mitad de la adquisición en el departamento, vamos a tener un espectrofluorómetro. Es de los aparatos nuevos que se piensan adquirir en el departamento. Espectrofluorómetro y el de espectro de infrarrojo, que no teníamos. Ok. Los espectrofluorómetros de hoy en día de verdad han crecido en muchos aspectos con muchas cualidades. Han mejorado sus intervalos de determinación, sus límites de detección, incluso el volumen de determinación. Entonces, los espectros más antiguos, pues eran, no sé, celdas de 3 o 5 mililitros. Después aparecieron las celdas de 1 mililitro, celdas de volumen reducido que podíamos medir hasta 100 microlitros.
Y hoy pues ya incluso existen las microplacas de 96 pozos y estas que andan como cerca de 200 micropozos. Y en el caso de detecciones de muestras fluorescentes, incluso ya hay para genómica hasta los microchips, donde pueden tener reacciones de hasta unas 200,000 determinaciones a la vez. Entonces, sí, los espectrofluorómetros han crecido mucho y han evolucionado de acuerdo a las necesidades que se tienen. Entonces, aquí les pongo un espectrofotómetro de microplacas que podemos determinar un amplio intervalo de longitudes de onda. Se pueden utilizar estas microplacas de 96, o sea, 96 pruebas en un solo ensayo. Ya utilizaríamos no solo este tipo de pipetas, sino las de multipipetas, que podemos hacer 12 horizontalmente, 8 verticalmente, entonces al mismo tiempo. Y bueno, si hablamos de los robots, ellos ya cubren la placa completa para hacer el análisis. O sea, se puede programar el robot para que tome solvente de tantos microlitros de solvente, tantos de reactivo, y me hace una reacción de Bradford. Bueno, entonces podemos medir proteínas directamente, ácidos nucleicos, la fluorescencia, ¿no? Podemos determinar los espectros de excitación y de emisión. Y bueno, esta es la lámpara que normalmente ocupan estos aparatos, que es una lámpara de xenón tipo flash. Entonces es muy importante en cualquiera de los casos siempre tener el espectro con sustancias de referencia, determinar su espectro de excitación y el espectro de emisión. Entonces, inicialmente eran sustancias que se excitaban en el intervalo de luz ultravioleta, pero últimamente ya también se pueden analizar sustancias que son excitadas en el intervalo de luz visible. Entonces, esta es una nueva innovación que ha salido en el mercado. Muchas de las lámparas que se usan son de tipo LED y las cantidades, como pueden ustedes observar, se pueden detectar en el orden de picogramos, que es 10 a la menos 12 gramos. Ajá, en estos equipos de uso rutinario. Ya para estudios genómicos y proteómicos, el nivel puede alcanzar en el orden de femtogramos fácilmente y atogramos, ya es lo que también se puede medir, que ya son los espectros de la espectrofotometría de masas, etcétera. Ok. Bueno, entonces los fluoróforos nos pueden servir para analizar sustancias que fluorescen por sí mismas o utilizarlos acoplándolos para la detección de otras biomoléculas. En este caso, pues es para detectar ácidos nucleicos y uno de los compuestos fluorescentes que se han empleado es el bromuro de tidio. Este bromuro de tidio es una molécula plana que le gusta mucho insertarse en los surcos del DNA, entonces se introduce. Pero como es bromuro, pues también el bromo es una molécula muy grande, un átomo grande, y puede distorsionar la estructura de la doble hélice. Por eso, cuando trabajamos con bromuro de tidio, tenemos que usar guantes porque se puede absorber por la piel y entonces nuestras células que se están duplicando, si hay bromuro de tidio que se inserta en el DNA, pues la DNA polimerasa identifica qué base es la que necesita incorporar de acuerdo a la forma y entonces pone la base complementaria. Pero si está distorsionada por la presencia de bromuro de tidio, entonces ya desconoce la forma y no sabe cuál es la base que está ahí y pone la que sea. Entonces puede provocar mutaciones. Ajá. Entonces es importante que si trabajan con bromuro de tidio lo hagan con guantes. Y luego la fluorescencia pues necesita la luz ultravioleta. Entonces aquí la imagen está un gel de poliacrilamida con fragmentos de DNA y que es un transiluminador. Aquí están las lámparas UV, por eso tenemos la fluorescencia.
nunca se ve de manera directa, o si no se van a quedar ciegos, se les va a quemar la retina. Necesitamos usar una protección de acrílico para poder observar el gel. Y también a manera de protección del analista, pues entonces ya hay lo que se llama un fotodocumentador. Entonces introducimos todo esto en una camarita y ya la cámara es la que percibe, ¿no?, la imagen del gel que está en fluorescencia. Ahora les digo que siempre hay innovaciones. Entonces inventaron, podríamos decir, a una molécula que puede ser como el primo del bromuro de tirio, y esta es la nueva versión. Este es el Cyber Green. Ajá. Es un fluoróforo igual, plano, pero ya no distorsiona el DNA, entonces ya no es una molécula que cause mutaciones, pero sí necesita de la luz UV. Entonces nos va a dar una fluorescencia color verde. Ajá. Y la nueva versión que sacaron, me parece que una compañía japonesa que se llama Midori, nos va a dar la misma fluorescencia, pero la luz de excitación está en el intervalo de luz blanca. Por eso les digo que ya los nuevos fluoróforos que han encontrado o han modificado, ya no solamente necesitan luz ultravioleta para su excitación, sino han logrado excitar moléculas en el intervalo de luz visible. Y eso, pues para el analista, es muy bueno porque hay menos riesgo, ¿no?, de lastimarse. Entonces, por bioseguridad, trabajar biología molecular viendo amplificaciones de ácidos nucleicos en un transiluminador de luz blanca, pues no le va a causar grandes problemas. Aquí está el esquemita de la PCR cuantitativa. Esta es la sonda Tachman. Ajá. De un lado está el fluoróforo, del otro el quencher. Cuando empieza a copiar la DNA polimerasa, pues va eliminando base por base la sonda, y una vez que se aleja del quencher, pues se ve la fluorescencia. Mientras esté cerca del quencher, pues esta fluorescencia la absorbe el quencher y ya no veo absorción. Y bueno, en el caso de la secuenciación de material genético también ha evolucionado tremendamente. Antes se hacía marcajes con radioactividad y marcábamos cada base con un radioisótopo, pero la radiación en todos los casos era radiación radiación beta. Entonces, ¿cómo saber si es la incorporación de una adenina, de una timina, de una citosina? Pues teníamos que poner 4 pozos diferentes en una electroforesis y entonces leer la secuenciación de cada una de ellas, que después les voy a mostrar un ejercicio con cómo se hacía la secuenciación antes. Y ahora, con los secuenciadores automatizados, también se incorpora, en lugar de marcaje radioactivo, ahora se usa marcaje fluorescente. Entonces, cada base le pueden marcar con colores diferentes, amarillo, verde, azul, el que quieran. Y entonces, la separación de los fragmentos polimerizados se separan por electroforesis capilar y el aparato va leyendo. Ajá. Entonces necesito 4 diferentes láseres para excitar a los 4 diferentes fluoróforos. Y bueno, ya los nuevos aparatos incluso están utilizando un solo láser para excitar a los 4, pero la detección sí se hace a diferentes longitudes de onda. Entonces puedo leer, el más chiquito pues es una adenina, el que sigue es una timina, otra adenina, y así por tamaño puedo conocer la secuencia de DNA. Muy bien. Entonces, chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? Creo que no. ¿No? No, creo que no. Entonces, la otra emisión es de tipo fosforescente. ¿Cuál es la diferencia entre la fluorescencia y la fosforescencia? La fosforescencia normalmente la vamos a observar en minerales. Ajá.
los minerales, normalmente la composición del mineral va a tener este tipo de emisión fosforescente. La fosforescencia viene de un estado energético triplete, entonces hubo un cambio en el spin del electrón que se excitó. Y también otra característica es que la luz de emisión dura más tiempo. Puede durar hasta 100 segundos, o sea, como minuto y medio, un poquito más. Cuando apagamos la lámpara, todavía tenemos oportunidad de observar la emisión. Entonces, se le conoce como resplandor crepuscular. Y este tipo de emisión, por ejemplo, las personas que se dedican a andar en las cuevas, buscando dónde es la salida de la cueva, porque normalmente hay una entrada y una salida, y entonces ahí andan haciendo exploración. Entonces estas personas, pues para su protección, siempre andan con un casco y una lámpara, y de repente ven la luz y ya se sienten felices y saltan porque he encontrado la salida de la cueva, y oh sorpresa, pues resulta ser que la lámpara que llevan en sus cascos irradió el mineral que estaba en la cueva y entonces resplandece. ¿Y cuál salida? O sea, se trata del mineral que se encontraba en la cueva. Bueno, entonces, para poder observar la fosforescencia, igual el material se encontraba en el estado basal, absorbe la luz, puede llegar a un S2, no baja directamente, da un saltito por conversión interna, no baja directamente, sino hace otro salto adicional, que se conoce como cruzamiento intersistema, y es el momento donde el spin del electrón cambia. Si era más un medio, ahora es menos un medio. Y a este estado, que todavía es un estado excitado, se le conoce como triplete. A partir del estado triplete, ahora sí, puede llegar a su estado basal, y la luz que vamos a observar es una luz fosforescente. Entonces tenemos aquí el estado basal. Cuando está en el estado triplete, cambió el spin, o sea, este era el spin original, y ahora cambia la dirección del spin. Este es el estado triplete. Bueno, muy sencillito esto, ¿verdad? ¿Chicos? Sí. Bueno, a ver. Vamos a... Vamos a ver. Pues vamos a ver este video. Los temas de luminiscencia sirven mucho para ver videos, porque la imagen como que nos queda más claro la explicación. Entonces, ¿sí se alcanza a ver ya? Sí, profe. Ok, entonces a ver. Here we're going to take a quick look at fluorescence and phosphorescence in minerals, two similar but slightly different concepts. Fluorescence occurs when high-energy ultraviolet light, which is invisible to the human eye, strikes a mineral, is absorbed, and then the light is re-emitted as lower-energy visible light. A ver otra vez. Here we're going to take a quick look at fluorescence and phosphorescence in minerals, two similar but slightly different concepts. Fluorescence occurs when high-energy ultraviolet light, which is invisible to the human eye, strikes a mineral, is absorbed, and then the light is re-emitted as lower-energy visible light. Visible light, such as the green and orange colors seen in these specimens, has longer wavelengths than ultraviolet light. The minerals themselves are emitting this light, it is not reflected light. This difference is what gives them a glowing appearance. Fluorescent materials stop glowing immediately when the UV light source is turned off.
Phosphorescent materials, however, continue to emit light for some time after the UV light source is removed. In this example, the fluorite on the right glows nicely when the light is on, but goes dark as soon as the UV light is turned off. This is fluorescence. The calcite on the left, however, continues to glow a bluish color for a few seconds as it slowly fades. This is phosphorescence. This video was taken at the Dice Museum at Calvin College, with special thanks to its director, Dr. Renee Sparks. ¿Sí? ¿Les quedó claro, chicos? ¿Sí vieron la diferencia? Sí, profe. Sí. Sí. Muy bien, pues vamos a ver otro. Permítanme. Entonces, pudieron apreciar cómo los compuestos fluorescentes se apaga la lámpara y ahí quedó. Ya no hay emisión. Y la roca que tenía un compuesto fosforescente todavía podemos ver la emisión por 1 o 2 minutos máximo. Bueno, vamos a ver este. A ver. Ahí va. Hello, my name is Deborah Wilson. I'm the collection manager for the section of minerals here at Carnegie Museum of Natural History. Today I'm going to show you an interesting highlight opal. Most highlight is very fluorescent, which means under ultraviolet light it'll glow. I've actually pulled a couple of samples of fluorite, and fluorite was the first mineral species that fluorescence was discovered in, so it was named after the fluorite. Certain specimens will have what we call activator elements in them that when the ultraviolet light is shining on it, it kind of excites the electrons and they move up to a higher state, and as they're moving back down, you'll see the light in your visible spectrum. Here are two specimens of fluorite from England. You'll notice that they are different colors in natural light, but you'll see when we put them under the ultraviolet light that they fluoresce almost the same identical color. This is a vug, is what we call kind of an opening in the rock where these minerals are growing. There's little quartz crystals and chalcedony, which is a variety of quartz, that have a coating of highlight opal on them. And this is from the Candelaria mine in Sonora, Mexico. So let's take a look and see what this highlight opal looks like under the UV. This is shortwave ultraviolet, which most species that fluoresce do the best under shortwave. Some things will also fluoresce under long wave. Some will do either one or the other. Highlight normally does shortwave, but we'll take you up to Hillman Hall and show you highlight opal that actually fluoresces under long wave. So if I have a little ultraviolet pen, it'll penetrate the plexiglass and will actually make this fluoresce. Now this one also is so highly fluorescent, it will start glowing under natural sunlight. This deposit of highlight opal was discovered in Zacatecas, Mexico in 2013, and it's all been mined out. There's no more coming out. This piece of rough is got little globular growths, it looks like, that you'll be able to see better when I make it fluoresce. And this gemstone is the second largest stone that was cut from everything that was recovered there. So let me show you how it fluoresces. Turns this bright green. You can see it a lot better on the matrix, and even the gemstone just pops when you hit it with the UV light. If you like this. Okay.
Entonces, pues en nuestro país encontramos por la diversidad que tiene nuestro país. Hay minerales, ajá, ahí les mencionaron en los estados de Zacatecas, de Sonora, también hay ópalo en Jalisco, etcétera. Pueden encontrar estos materiales que son fluorescentes. Hay cuevas donde podemos observar la fosforescencia, ahora que tengan oportunidad de viajar y de conocer estos lugares, y pues pueden hacer los tours de las luciérnagas y conocer algunos organismos que tienen la bioluminiscencia. Esto lo pueden ver desde cianobacterias, si ustedes van a un acuario, las medusas, ajá, ahí es en donde se encuentran los componentes fluorescentes. Bueno, vamos a continuar. Quimioluminiscencia. Entonces aquí es otra manera como las sustancias fluorescentes que se excitaron pueden regresar al estado basal a través de una modificación en una composición, hubo una reacción fotoquímica y entonces vemos la emisión quimioluminiscente. Entonces se basa en la radiación que emite una especie excitada que se forma durante una reacción química. ¿Okay? Y la característica de donde podemos observar quimioluminiscencia, pues es la luciérnaga durante el periodo de apareamiento. Entonces se dice que las señales, así como SOS o clave Morse, o sea, es el palpitar, es como se identifican las parejas y entonces copulan ellas. La especie excitada es un compuesto de una reacción química entre el analito y un reactivo. Generalmente es un reactivo altamente oxidante, como lo es el ozono o el peróxido de hidrógeno. En algunos casos el analito no participa de manera directa en la reacción quimioluminiscente, sino que inhibe o ejerce un efecto catalítico en la reacción quimioluminiscente. Entonces, en el fondo, pues se encuentra el mar con algunas cianobacterias fluorescentes. La bioluminiscencia, pues la podemos encontrar en las luciérnagas, en un coral de especie renila, medusas, bacterias, protozoarios, crustáceos, incluso algunos hongos, etc. Y en esta, pues vamos a tener un compuesto A más B, la reacción en donde participa una enzima, voy a tener una especie excitada C más D. La especie excitada regresa a su estado basal y va a emitir un fotón posterior a una reacción química. ¿Qué es lo importante en la estandarización de estas determinaciones quimioluminiscentes? Lo relevante es hacer una curva donde determinemos en función del tiempo cuándo obtenemos su máxima intensidad de emisión. Entonces, dentro de la estandarización se debe de conocer este paso. Ajá. Y bueno, también se valora la eficiencia de emisión. Los aparatos para determinación de compuestos quimioluminiscentes son muy sencillos. Ajá. Si se acuerdan nuevamente del esquema general de un espectrofotómetro, pues los equipos para determinar la quimioluminiscencia son mucho más simples. No necesitamos de una fuente de energía. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitamos de una fuente de energía? Porque la muestra no necesita ser excitada. Sí, si no se excita, no puedo tener la quimioluminiscencia. Ah, pero no por parte del equipo.
¿O sí? Como les dije, les acabo de decir cómo se lleva a cabo la quimioluminiscencia. No es con la radiación de una fuente de luz, sino la energía que hace translocar los electrones es mediante una reacción química. Por eso no necesito una fuente de luz. La energía se absorbe a partir de una reacción química, ¿sí? Entonces, por eso en el aparato, pues nada más tengo una celda, un fotomultiplicador para aumentar la señal y un detector. Eso es todo. Tenemos en versión en tubo único o versión de microplaca. Y bueno, para reacciones acopladas incluso se pueden determinar reacciones quimioluminiscentes. Por ejemplo, las separaciones después cuando veamos electroforesis, es un sistema que separa moléculas en un gel. Si esto lo transferimos en papel, podemos tener también una reacción acoplada con quimioluminiscencia y entonces la señal nos va a dar unas banditas porque podemos poner sobre la reacción una placa autorradiográfica y entonces donde están emitiendo los fotones se quema la placa y puedo observar las posiciones de lo que estoy determinando. Ajá. En ambos casos, tanto en los aparatos como en el otro sistema que les acabo de platicar, que fue mediante un Western blot, un Southern blot, etcétera, puedo hacer cuantificación del analito. La relación tiene varias órdenes de magnitud donde se mantiene la linealidad, entonces por eso es tan útil las determinaciones quimioluminiscentes. No tiene demasiadas fuentes que me van a dar desviaciones a la ley de Beer. No necesito filtros, no necesito selectores de longitudes de onda. Primero, porque pues de la fuente no la requiero. Y segundo, es un único compuesto el que va a emitir la luz. Por eso no usa los selectores de longitud de onda. Y aquí sí se recomienda tener reactivos con alto grado de pureza y la ganancia es que puedo tener determinaciones en el orden de partes por billón, 1000 veces más sensible que un método con fluorescencia. Entonces puedo hacer determinaciones incluso en el orden de atomoles. O sea, es un método realmente muy, muy sensible y con un límite de detección muy bajo. Esta es una de las moléculas que más se emplea en la quimioluminiscencia, se llama luminol, y entonces bajo estas condiciones se lleva a cabo una reacción química donde aparecen unas enzimas de oxidación y está en presencia del oxígeno, se genera peróxido y tengo esta versión excitada del luminol. Y la luminiscencia que obtengo de es este color. Entonces está en el intervalo de los colores azules, ya es visible. Entonces puedo hacer determinaciones también en especies tanto inorgánicas como en especies orgánicas. En el caso de especies inorgánicas, bueno, los dos se necesitan oxidantes fuertes, como es el oxígeno, peróxido de hidrógeno, el ion hipocloito, el ion permanganato, y el producto excitado se conoce como el anión 3-aminoftalato. El no excitado pues es el luminol. Y la longitud de onda que emite este compuesto es un de color azul, 425 nanómetros. Entonces podemos determinar en estas cantidades, o sea, en el orden de picomoles de cobalto, 10 picomoles de cobalto, 500 picomoles de cromo o un nanomol de cobre. Ahora, hay algunos compuestos, algunos cationes, que en lugar de que haya una relación directamente proporcional, o sea, que haya incrementos de concentración y aumento de luminiscencia, ocurre lo inverso.
y no por ello no se pueden determinar, no se pueden cuantificar, porque se aprovecha que estos elementos, estos cationes, inhiben la luminiscencia, pero la inhibición también lo hacen en una relación lineal. Entonces puedo evaluar, mientras mayor cantidad de catión exista, menos luminiscencia tengo. Entonces puedo tener las dos versiones en la determinación y lo vuelvo cuantitativo. Para determinación de especies orgánicas puedo medir cualquier sustancia y lo acoplo a esta reacción quimioluminiscente. Entonces puedo evaluar cantidades de glucosa, colesterol, ácidos nucleicos, etcétera. La reacción enzimática, donde el analito es el sustrato y uno de los productos es el que se detecta por quimioluminiscencia. Ahorita vamos a ver unos esquemas de cómo ocurre. Y también necesito las enzimas oxidasas. Una de las que más se emplea es la peroxidasa de rábano y el sustrato va a ser el peróxido de hidrógeno. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, una reacción. Entonces, convierto la glucosa, genero peróxido de hidrógeno y este peróxido es el que va a oxidar al luminol y voy a tener, por cada mol de glucosa detectada, voy a tener un fotón de luminol. O estos sistemas en donde puedo purificar, por ejemplo, anticuerpos y el anticuerpo está acoplado a la peroxidasa de rábano. Entonces, con la presencia del peróxido de hidrógeno, que es lo que activa la reacción, oxida el luminol y por cada molécula de anticuerpo presente, pues voy a tener un fotón a 425 nanómetros. Puedo también, por ejemplo, determinar cuántas moléculas de un promotor que se une a un DNA, aquí está la región, un trocito de DNA, y entonces un promotor puede ser una proteína que se une a una secuencia específica. Esta me va a generar una reacción donde se produce el peróxido de hidrógeno y por el número de estos factores de transcripción que se unen, pues voy a generar un peróxido y este peróxido a su vez pues va a oxidar el luminol y voy a tener un fotón. Entonces, son estrategias donde puedo medir otras biomoléculas con quimioluminiscencia. ¿Queda claro, chicos? ¿Ya se me durmieron? No. Bueno, pues esto fue como una reacción casi tipo, o una clase medio maratónica. Vamos a dejar hasta aquí porque el siguiente tema sería infrarrojo. Entonces voy a dejarlo para después y de una vez le adelanto las presentaciones que vamos a tener los días miércoles. Vamos a hablar sobre espectrofotometría atómica y les va a tocar a ustedes hacer una exposición. Entonces les voy a dar los puntos en el Classroom y los voy a escuchar. Entonces van a dar la explicación de espectrofotometría de absorción atómica y espectrofotometría de emisión atómica. ¿Sí? ¿El miércoles? Sí, los dos miércoles que ya les mencioné. Pero, o sea, ¿cómo sería la dinámica? Se los voy a poner en el Classroom. ¿Y que alguien al azar les ponga o sería grupal? Se los voy a poner en el Classroom. Ok, perdón. Ajá. Entonces, acuérdense, tenemos la sesión del 23 de marzo y la del 30 de marzo. En uno vamos a ver emisión atómica, absorción atómica y en el otro emisión atómica. ¿Sí? Ok, profe. Y para dejar este infrarrojo, pues tenemos las sesiones del 6 de abril, que ahí tenemos nuevamente 5 horas. Sí, lo dejamos mejor así. Creo que va a quedar bien. ¿Ok?
Entonces, a ver, para el que no escuchó, les recuerdo, tenemos clase presencial de teoría miércoles 23 y miércoles 30 de marzo. No vamos a tener clase ni virtual ni presencial de teoría los viernes 25 de marzo y 1 de abril. ¿Ok? ¿Está bien? Claro. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Bueno, pues que tengan un muy buen fin de semana largo. Yo les paso todos los detalles en Classroom para que se vayan organizando. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, pues que les vaya muy bien. Igualmente. Si no hay Buen fin. dudas, nos vemos. ¿Ok? Gracias, igualmente. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.